Quiero que leamos hoy Filipenses capítulo 1 en el verso 6. Filipenses capítulo 1 en el verso 6. Y dice así la palabra del Señor, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vuelvo a leer. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Miren, Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Filipos, por allá en Asia, cuando el apóstol funda y crea estas iglesias y las levanta, le escribe a esta iglesia y quiero leerles un poco de los versos anteriores, del verso 3 al 5, para que lo tengas en cuenta. Hoy vamos a estar estudiando Filipenses 6, pero quiero leerte el contexto para poder nosotros ubicarnos un poco de lo que el apóstol Pablo quería transmitirle a la iglesia de Filipos, a los filipenses. Dice en el verso 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo estaba convencido de algo, y era que aquellas personas, aquellos creyentes que había en la iglesia de Filipos, eran personas que de una u otra manera tenían varias características, y era que en ellos, en el verso 5 dice: le doy gracias a Dios, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eran personas que tenían una comunión con Dios y con su palabra. Una comunión estrecha con Dios. Lo que a ti te va a hacer una persona que realmente tenga una relación con Dios verdadera es cuando tú tienes comunión, como dice aquí la palabra, con el Evangelio. Una comunión en el Evangelio. Es decir, no una comunión, una relación basada digamos, en cosas superficiales, sino en el Evangelio. Acordémonos que la palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Cuando nosotros vamos a la palabra, nos aferramos a ella, eso es lo que a nosotros nos va a generar o nos va a crear esa madurez espiritual. Tú no puedes toda la vida estar dependiendo de otras personas. Tú no puedes estar toda la vida dependiendo que este y otro oren por ti, aunque es necesario. La Biblia dice que nosotros debemos orar los unos por los otros. Pero tú tienes que llegar a un momento en tu vida como creyente en que tú puedas tener una relación madura con Él, una relación de intimidad con Él, en la medida en que tú vas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú no solamente la lees, sino que meditas en ella, como dice Josué capítulo 1 en el verso 8, que el Señor le dice a Josué, le dice, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro, en las palabras que Dios les había dado. Porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. El Señor le dice allí a Josué en el capítulo 1 del libro de Josué, le dice en el verso 8, le dice, medita en la palabra. La palabra de Dios se debe convertir en nosotros en la fuente de alimentación de nosotros, de nuestras vidas. Y el apóstol Pablo exalta la vida de los filipenses, dice, doy gracias por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, que habían sido personas persistentes. Habían sido personas que no eran de un día o de otro día, sino que eran personas que siempre tenían esa constancia. Y aprende bien esa palabra. Porque los creyentes, las personas que hemos decidido creer en nuestro Señor Jesucristo, debemos tener esa característica imborrable en nuestro carácter. Y es la palabra constancia. Es la palabra perseverancia. Es la palabra constancia en el sentido que cuando nosotros nos decidimos en el caminar con el Señor, no es un camino fácil.
no es un camino fácil. Acordémonos de la hermosa historia del gran escritor, del gran hombre de Dios, John Bunyan, El progreso del peregrino. Y este hombre persevera. Este hombre nos enseña a ser constantes, a ser perseverantes, a pesar de las circunstancias que nosotros encontramos difíciles, a pesar de los pormenores, a pesar de los obstáculos que nosotros vamos a encontrar en nuestras vidas como creyentes, pero tenemos que aprender a ser constantes. Esto no es de emociones. Nuestra vida como creyente no es una vida de hoy creer y mañana no creer. No es una vida en la cual nosotros nos vamos a ver enfrentados, enfrentados a nuestro estado de ánimo. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, hoy amanecí sin fe. Hoy no te creo, pero tal vez ven mañana, Señor. Tal vez mañana yo amanezca con fe. Tal vez yo mañana amanezca con ganas de leer la Biblia. Y hay personas que de una o de otra manera siempre están aferradas a sus emociones, están a expensas de sus emociones. Hoy tengo ganas de leer, entonces leo. Ya me aburrí. Hoy tengo ganas de orar, entonces oran. Ya me aburrí de orar. Y así sucesivamente. Nosotros tenemos que aprender a ser constantes. Y esa era la característica que el apóstol Pablo ahí en el verso 5 del capítulo 1 de Filipenses nos transmite de ellos. Eran personas que desde el día que conocieron a Dios hasta ese momento habían perseverado en el evangelio. Eran personas que amaban la palabra, que perseveraban, que tenían equivocaciones, que tenían debilidades, que tenían vacíos, que tenían dudas, que tenían incertidumbres, encrucijadas de fe. Porque muchas veces tú y yo nos vamos a ver enfrentados a encrucijadas de fe, a momentos donde no sabemos si ir a la derecha o ir a la izquierda o retomar el camino. Pero tenemos esa plena confianza de que el Señor en nosotros nos dará el entendimiento y nos dará a nosotros luz en medio de las tinieblas. Siempre confía que el Señor te mostrará lo correcto. Siempre, a pesar de que haya una circunstancia que tú sientas que es un nudo, que no tiene solución, que en tu propio razonamiento no sabes cómo salir de allí, el Señor sí lo sabe hacer. Y ahí es donde debe estar puesta tu confianza, no en cómo tú vas a salir del problema. Porque muchos de nosotros nos sentimos frustrados y perdemos la fe cuando nosotros vemos que la circunstancia que está frente a nosotros es imposible de atravesar. Es imposible de conquistar. Pero es que tú no lo estás haciendo solo. Tú tienes al Señor y la palabra del Señor dice que con Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Tú no enfrentas la prueba solo. Y ahí está el gran error de muchos de nosotros. Cuando pensamos que cuando nos enfrentamos a una situación difícil, una situación que no entendemos, una situación que se sale de nuestra propia razón, de nuestro propio intelecto, o más aún, se aleja de nuestra propia experiencia de cómo resolver los problemas. Cuando esas situaciones vienen, nosotros nos frustramos porque sentimos que estamos solos. Sentimos que estamos completamente abandonados por Dios, porque tenemos el falso concepto de que cuando a mí todo me sale bien es porque Dios me ama, porque Dios está conmigo. Pero el día que las cosas no funcionan es porque Dios, no sé por qué, se apartó de mí, o porque tal vez he cometido un error y Dios me dio la espalda. Y creemos que Dios es Dios. Dios es un péndulo, que un día es y un día no es. Y entramos en esa dificultad de nosotros poder comprender si Dios está o no está con nosotros. ¿Cuántos de nosotros en medio de la prueba
Hablamos para nuestro propio interior diciendo, tengo que salir como sea. Así Dios me responda o no me responda, yo tengo que salir de esto solo, o como sea. Porque es nuestra forma de enfrentar las situaciones. Es la forma en que nosotros sentimos que nuestra fe no es lo suficientemente madura y lo suficientemente robusta para nosotros poder enfrentar cualquier situación sabiendo que Dios está con nosotros. El asunto no es que Dios no esté ahí. El asunto no es que Dios no obre a favor de nosotros. El problema de todo esto es que nosotros no tenemos un concepto de Dios verdadero y claro en nuestras vidas. Entonces, cuando viene la situación, nosotros oramos pensando que Dios ahí mismo me va a responder. Oramos y perseveramos un tiempo y después nos cansamos y sentimos que Dios no me respondió y que no valió la pena. Ahora, hay situaciones en la vida donde por más de que ores, la voluntad perfecta de Dios es esa. Yo recuerdo a un famoso cantante cristiano hace unos años. Tuvo que enfrentar una situación difícil en su cuerpo con cáncer. Un hombre muy conocido en el pueblo cristiano. Un hombre que de verdad exaltaba el nombre del Señor. Yo recuerdo que hubo una reunión donde estuvo todo una iglesia, todo un escenario lleno de gente orando por él. Grandes hombres de Dios del pueblo de habla hispana vinieron, oraron por él, hasta profetizaron y le dijeron 1000 cosas de que él iba a vivir. Yo recuerdo eso porque realmente nosotros tenemos que aprender a tener una fe fundamentada en Dios, pero por sobre todo en la voluntad de Dios. Yo recuerdo que muchos de estos hombres profetizaban y le decían, así dice el Señor te va a sanar, tú no vas a morir, tú vas a vivir. Yo recuerdo que de todos esos hombres solo hubo uno, muy sencillo, un hombre sencillo que tal vez nadie lo conocía. Era el pastor de una congregación. Cuando le entregaron el micrófono a este hombre comenzó a orar y decir, Señor, creemos que tú tienes el poder de sanar a nuestro hermano. Creemos que tú tienes el poder de cambiar las circunstancias. Pero Señor, enséñanos a entender tu voluntad. Y si la voluntad tuya en estos momentos es que nuestro hermano parta contigo, lo aceptaremos. Yo recuerdo que la oración de este hombre fue corta. Y muchos le quitaron el micrófono porque iba en contra de todo ese boom y ese fuego de fe y de profecías de que vas a vivir, de que no vas a morir, de que tú vas a estar siempre bien. Y al mes, a los 15 o 20 días, este hermano murió. Y queda esas dudas y quedan esos vacíos. Pero creo que lo más correcto fue lo que hizo aquel hombre sencillo. Hay circunstancias donde nosotros tenemos que aprender a esperar y a confiar en el propósito de Dios. Pero igual tú siempre ganas. El que este hombre que cantaba hermoso para el Señor, haya partido no significa que perdió. Antes ganó, porque está en la presencia del Señor. Siempre vas a ganar, escúchamelo bien. Cuando tú estás con el Señor, siempre vas a ganar. Y ese debe ser tu manera de pensar. Sea la circunstancia, sea la situación que tú estés viviendo en tu vida, con Cristo tú siempre ganas. Siempre ganas. Recuerdo cuando falleció y partió con el Señor mi amigo, un gran amigo que tuvimos desde hace muchos años.
Y nosotros orábamos y orábamos y orábamos, pero entendimos que Dios quería hacer su voluntad. Y oramos y le dijimos, Señor, haz tu voluntad. Y partió. Pero Él gana. Tal vez nosotros sentimos ese desprendimiento y ese dolor, pero sabemos que Él gana y que algún día nos encontraremos con Él. La fe es aprender a nosotros a colocar nuestras convicciones en el lugar correcto. ¿Cuántas personas? Conozco a muchas personas. Personas que hoy se han declarado a sí mismos ateos. Una gran mayoría de personas ateas, personas que no creen en Dios, se apartaron de Dios porque Dios un día no les respondió algo que ellos pidieron. Y su concepto de Dios y su perspectiva de Dios cambió por completo porque un día Dios no cumplió lo que ellos le pidieron. Nosotros no podemos tener vidas sencillamente condicionadas o condicionar a Dios y decirle, Señor, si tú haces, yo te creo. Si tú haces lo que yo te pido, entonces sí voy a creer en ti. Nuestra fe debe estar puesta en el sacrificio de la cruz. Allí está nuestra mayor prueba de amor. Nuestra mayor prueba de la existencia de Dios está en la cruz del Calvario. El hombre en este momento está en su afán de descubrir galaxias, de tener cada día telescopios mucho más grandes, mucho más llenos de tecnología para observar las estrellas, para observar la materia oscura, para poder interpretar todas sus, digamos, su filosofía, sus creencias. Pero no se han dado cuenta que la mayor muestra de Dios fue en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro que Dios pudo hacer no son las galaxias, no son los planetas. La mayor prueba de la existencia y del amor de Dios en nosotros es que Dios se hizo hombre para morir por la humanidad. Dios es tan poderoso, tan grande, tan inmensamente poderoso. No sé si hay vida en otros planetas, pero sé que solamente en la Tierra, en un solo lugar, en el universo, hubo una cruz del Calvario, y fue aquí. No creo que haya otra cruz del Calvario en ningún lugar del universo. Porque fue el amor de Dios el cual nos reconcilió, siendo una raza completamente antagónica a Dios, completamente apartada de Dios, pero que en su amor Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Allí debe estar tu fe. Tu fe no debe estar puesta en las circunstancias. Tu fe no debe estar puesta en lo que las bolsas del mundo mañana van a decir, si el dólar baja, sube. Todo lo que hoy tenemos es azúcar y papel. Ante cualquier situación, ante cualquier prueba, el papel y el azúcar se disuelven. Mañana puede ocurrir cualquier cosa en cualquier nación del mundo y las finanzas del mundo se van para abajo. Mañana puede salir otro virus que puede acabar con millones de personas. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y yo quiero hoy exhortarte, animarte a que tu fe debe estar puesta en el lugar correcto, no en las circunstancias, no en lo que sucede, no en el miedo,
no en el pánico de lo que ocurre afuera. Tu fe y tu convicción están puestas en el Señor. Y en Filipenses capítulo 1, en el verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando yo leo esto, yo veo a un apóstol Pablo convencido que a pesar de las circunstancias, y momentos difíciles, Dios siempre cumplirá su propósito en mí. Qué gran verdad esto. Qué gran verdad. Y oro al Espíritu Santo, oro al Señor en esta noche, que tú puedas guardar esto en tu corazón y saber que a pesar de las circunstancias que estés viviendo, que las circunstancias que está viviendo tu familia, tus hijos, pero el Señor cumplirá su propósito. Él hará que aquello que te prometió se haga realidad en tu vida. La palabra que nosotros encontramos allí en el griego original, que es la palabra persuadido, es la palabra peito, que significa estar convencido de algo, estar seguro de algo. Aquí el apóstol Pablo le dice a los filipenses, estoy seguro, estoy plenamente convencido que lo que comenzó el Señor en sus vidas, Él lo perfeccionará. Pero esa palabra peito, significa también descansar. El apóstol Pablo también dice aquí, estoy descansando, estoy reposando, porque sé que lo que el Señor comenzó en tu vida, en sus vidas, lo perfeccionará. Que esta verdad es hermosa para nosotros. Es saber que tú estás dentro de un plan divino. Es saber que tu vida, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu iglesia, tus negocios están dentro de un plan que Dios ha trazado para tu vida. El apóstol Pablo está completamente seguro que todas las situaciones que nosotros vivimos están dentro de un propósito de Dios. Lo que pasa es que para muchos de nosotros hoy la frase cliché cuando tenemos una prueba o cuando tú estás pasando por un momento difícil, por un momento que tú no entiendes o que de pronto tu pastor, tu líder, tu amigo, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu familiar te dicen, Dios tiene un propósito contigo. Y esa es la forma fácil de poder yo salirme y no dar ninguna explicación de por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Dios tiene un propósito. Y esa palabra se ha vuelto un cliché completo dentro del pueblo de Dios y los creyentes. Porque no hay forma de que tú o yo podamos explicar por qué estás viviendo la prueba. Yo te puedo decir, así como los amigos de Job, yo creo que lo que tú hiciste fue esto, esto y esto, y por eso estás viviendo lo que estás pasando. No, yo creo que te ha faltado oración. No, yo creo que te ha faltado fe. No, yo creo que lo que tú tienes que hacer es ir más a la iglesia. No, yo creo que lo que a ti te falta es hacer un pacto, es ayunar, es buscar. Y todo el mundo te va a decir a ti muchas cosas de por qué tú hoy todavía estás viviendo lo que estás viviendo. Pero Pablo va más allá de eso. Y Pablo lleva a los filipenses a decirles, estoy convencido que sea lo que tú estés pasando en tu vida, que sea lo que sea, prueba, adversidad, lucha, escasez, enfermedad o circunstancia difícil, sea lo que sea, yo no te puedo decir qué estás pasando hoy, pero sí te puedo decir que aquel que te está pasando por esta situación, Él te perfeccionará. Y Él cumplirá el propósito para el cual Él te ha creado.
Y esto me llena de gozo y de fortaleza, saber y entender que tal vez nosotros hoy no tenemos la respuesta para lo que estemos viviendo. Y sabemos que hay púlpitos y personas donde te dicen a ti 10 pasos para salir de la prueba. Y las personas van a su casa felices, van y tratan de hacer esas 10 cosas que el pastor o el líder le pone de tarea y siguen en la prueba. Lo que yo tengo que tener en mi corazón y la convicción que yo debo tener en mi interior es saber esto. Si Dios me está pasando por una situación difícil, Él cumplirá su propósito en mi vida. Él me llevará al otro lado. Cuando los discípulos estaban en la tormenta, Jesús estaba dormido en esa barca. Y los discípulos ven esa tremenda tempestad. Que el barco estaba por hundirse, pero Jesús seguía durmiendo. Y los discípulos van y despiertan y le dicen: Señor Jesús, que perecemos, se está hundiendo esto. Y el Señor se levanta tranquilo. Porque Jesús puede ver más allá de lo que nosotros vemos en las circunstancias difíciles. El Señor se levanta, reprende la tormenta y llegan a la tierra, al otro lado de la orilla. Pero acordémonos lo que dice antes. El Señor les dice, antes de que se subieran a la barca, Jesús les dice: pasemos al otro lado. Jesús estaba seguro que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los momentos difíciles y la tormenta y la oscuridad que iban a vivir, iban a llegar al otro extremo, al otro lado. El Señor está seguro en tu vida que Él te llevará al otro lado. Que te llevará a ese lugar donde tú pases de ese momento difícil y te acordarás, como dice la palabra en Eclesiastés, y verás atrás y será como aguas que pasaron. Y te acordarás de los momentos difíciles, pero los verás ya desde un punto de vista donde sabes que tu fe ha madurado y que ves las cosas desde la otra orilla. Pero es difícil creer que hay otra orilla cuando las cosas están difíciles en mi vida. Cuando vemos que las cosas van en contra de mi fe, en contra de las circunstancias que yo vivo. En Filipenses, ahí en el verso 6, vemos a un Pablo dándole ánimo, pero poniendo la perspectiva correcta en nosotros como creyentes. Y él lo dice allí: estando persuadido, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no te va a dejar a ti a medias, escúchamelo bien. Dios no te va a dejar a ti a mitad de camino. Dios no te va a respaldar. Dios no te va a amar y a la mitad de tu vida y en el momento difícil Dios de un momento a otro te deje de amar y te dé la espalda. Dios ha trazado, mientras que tú hayas aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, eres parte de la familia de Dios. Juan 1:12 dice: aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, les da potestad de ser hijos de Dios. Nota lo que dice aquí la palabra en Juan 1:12. Solamente a aquellos que le aceptaron y que creyeron en su nombre les da el derecho de ser hijos de Dios. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo y cuando tú aceptas al Señor y su sacrificio por ti en la cruz del Calvario, eres hijo de Dios. Juan 3:16, el famoso verso, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan grande por ti, que Dios dio a su Hijo, a lo que más amaba, para que tú fueras salvo.
Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como Rey y Señor de nuestro corazón, en ese momento tú ya no eres uno más, eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, comienzas a entender que Dios ha trazado un plan en tu vida, un plan en ti. Es algo que tienes que ir comprendiendo en tu vida en la medida en que tú avanzas y caminas en el Señor. Si eres un hijo de Dios, Dios tiene un plan y un propósito en cada paso que des en tu vida. Dios no va a permitir que tú te salgas del propósito. A veces pensamos que tal vez un hijo, una hija, de pronto está viviendo una etapa de rebeldía en su vida y sentimos que se salió del propósito. No es así. No es así. El hijo pródigo, cuando sale de su casa, está en el propósito de Dios. Y en ese propósito de Dios y en ese plan de Dios, había un plan donde él, ese joven, a pesar de sus errores y a pesar de sus equivocaciones, la gracia de Dios siempre estuvo con ese hombre. Y él pudo retornar a casa sano y salvo, con un corazón arrepentido, pero cumplió el propósito de entender lo que Dios quería para esta persona. No significa que Dios nos maneje como títeres. No significa que el propósito de Dios es que tú caigas en pecado. No es el propósito de Dios. O a veces las personas piensan, pero es que entonces Dios quería que yo le fallara a mi esposa. Dios quería que yo fornicara con mi novio, con mi novia. Dios quería que yo fumara vicio para entender el propósito de Dios. No es así. Somos seres humanos en los cuales nosotros tenemos libre albedrío, la capacidad de escoger, la capacidad de decidir. Pero aún en esas equivocaciones, Dios hará realidad su propósito y te traerá de vuelta a Él. Ten esa confianza. Ten esa plena certeza de que Dios cumplirá su propósito en tu vida. Tal vez tú has orado por algo. Tal vez has estado orando incansablemente por una situación, pero créeme que el Señor cumplirá su propósito. Pero siempre, sea cual sea su respuesta, siempre ganas. Siempre vas a ganar. Siempre vas a ver la gracia y la benevolencia de Dios. Siempre tendrás esa convicción de que el Señor, a pesar de todo, Él cumplirá lo que te prometió. Él te hará realidad todas aquellas cosas que un día recibiste de parte de Él. Pero el apóstol Pablo aquí tiene afianzada su fe en Dios de una manera correcta. Y nosotros vamos a aprender a tener una fe madura y una fe robusta cuando nosotros comprendemos el carácter de Dios. Cuando tú comprendes quién es Dios. Porque a veces nosotros decimos, sí, Dios me escucha, pero ¿quién es Dios? Dime 3 atributos de Dios. Dime 3 características que Dios ha revelado en tu vida, que tú puedes decir, es que yo sé, porque he comprobado que Dios es fiel. Yo he comprobado en mi vida que Dios es amor. Yo he comprendido que Dios es misericordioso. A veces nosotros hablamos de Dios por lo que nos predican en la iglesia. Pero no tenemos una relación con Dios verdadera, donde nosotros hayamos experimentado de forma personal el conocimiento de Dios. Tú sabes que Dios es misericordioso porque tal vez escuchaste a algún predicador, algún pastor diciendo que Dios es misericordioso, o porque lo has leído. Tú sabes que Dios es amor porque tal vez recitas algunos versos de la Biblia o porque en alguna canción cristiana habla del amor.
Pero te hago una pregunta. ¿Tú conoces el carácter de Dios personalmente? ¿Tú has podido experimentar el carácter de Dios en tu vida para tú poder afianzar tu fe en la realidad de la palabra de Dios y en tu experiencia personal? Por eso nosotros hoy vemos creyentes tan fluctuantes. Personas que no tienen verdaderamente una fe verdadera y un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y por eso dice la palabra que en los postreros días habrán muchos con comezón de oír y se agolparán ante falsos maestros. Porque las personas hoy no tienen ningún fundamento. Tienen hambre y sed de Dios. Pero como no tienen el conocimiento bíblico, pues se agolpan ante cualquier persona que dice tener a Dios en su vida. Y predican una o dos verdades y de resto humanismo y de resto tips de vida y consejos de vida. Pero lo que a ti te cambia, lo que realmente va a traer fruto a tu vida, es el conocimiento de la palabra de Dios. Es el poder afianzar tu vida y tu fe en el Señor Jesucristo. De resto es azúcar y papel. Serán cosas que de una u otra manera se las llevará el viento. Porque lo único que a ti te va a preparar para la batalla de la fe es la palabra de Dios. No son los consejos ni los tips. Hay gente que le gusta escuchar predicadores o personas que enseñan y que el 70% de su sermón son chistes, son experiencias personales de lo que hizo, de lo que no hizo. He escuchado gente predicadores que hablan de lo que hicieron en el mercado y entonces de lo que echaron en el carro, entonces de eso sacan una enseñanza. Por Dios, lo único que a nosotros nos va a transformar es la palabra de Dios. Es el evangelio. Eso es lo que nos va a fundamentar. Por eso nosotros vemos tantas creencias. Vemos unas mezclas de personas que creen en Dios pero dicen groserías. También creen en mil y otras cosas. Porque no hay una verdadera convicción en la palabra de Dios. No hay un conocimiento pleno de Dios verdaderamente. Y el apóstol Pablo aquí nos muestra, en el verso 6, nos muestra esa fidelidad de Dios. Y quiero hablarles de 3 cosas, de los rasgos de Dios o de los atributos de Dios que nosotros podemos palpar y que Pablo nos está transmitiendo aquí. El primero de ellos es que Dios es fiel. Y esa es una verdad que nosotros debemos tener en nuestros corazones. Dios es fiel, punto. No es negociable. No es de que será que sí, será que no. No, para nosotros, como hijos de Dios, Dios es fiel. No es negociable. Es una convicción certera en nuestro corazón. Y es algo que tú debes confesar, creer y hablárselo a tu esposa, a tus hijos. Y es: Dios es fiel. Porque esa es un rasgo del carácter de Dios. Es su fidelidad. Yo puedo decir que Dios cumplirá su propósito en mí porque Dios es fiel. Porque Dios no me va a dejar a mitad de camino. Porque Dios no es como yo. No es como ninguno de nosotros. ¿Tú te imaginas que Dios en nuestro primer momento donde declinamos de la fe dejara de amarnos como nosotros lo hacemos? ¿Dejara de creer en nosotros? ¿Dejara de estar con nosotros? Estaríamos completamente destruidos. ¿Tú te imaginas que si
Dios no fuera fiel, hoy tú y yo estaríamos aquí. Es su fidelidad. Es la fidelidad de Dios a su palabra, a sus promesas, lo que hoy te mantiene vivo. Con tanta maldad en la humanidad, en este mundo, ¿tú crees que Dios no hubiera dicho, me cansé de este mundo tan corrupto, tan vil, y voy a crear un mundo que sí me ame? Un mundo que sí me adore. Un mundo que sí adore y ame mi palabra. Dios lo podría hacer. Pero Dios es fiel. Y dice la palabra que su misericordia es para siempre. Y Él es fiel a cada una de las promesas que Él ha hecho. Y es fiel a pesar de que tú y yo le hemos fallado. Porque esa fidelidad siempre estará enganchada, enlazada con su amor, con su misericordia, con su paciencia por ti y por la humanidad. Y Dios quiere que tú puedas comprender eso. Dios es fiel. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, en el verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vuelvo y leo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Miren lo que dice aquí la palabra en Timoteo. Si fuésemos infieles, si en nuestro corazón hay, y esa, valga la redundancia, esa infidelidad, esa inconstancia, esa incredulidad, Él no puede hacer lo mismo. Porque Él no puede dejar sus atributos de amor y de divinidad, porque Él no actúa como nosotros. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar su naturaleza divina. Él no puede negar su amor. Él no puede negar o no puede dejar su fidelidad a su palabra. Dios ha permitido que su palabra esté escrita, y es lo que dice la palabra. Él ha prometido por sí mismo, no habiendo otra persona o alguien mayor que Dios. Y de eso quiero darles una próxima enseñanza. Dice la palabra que Dios jura por sí mismo. No hay nadie. Uno siempre tiene esa costumbre, o nos han enseñado esa mala costumbre de jurar por otra persona, para que uno pueda poner esa persona sabiendo que si yo estoy diciendo mentiras, tengo un testigo mayor que yo. Muchas personas en su paganismo dicen, yo juro por mi mamá, yo juro por esto, por lo otro. Pero la palabra de Dios, el Señor en su palabra la hace real y la hace un poco más cercana a nosotros, y dice, no habiendo por alguien mayor por quien jurar, Él jura, Dios jura por sí mismo, para que podamos comprender que Dios ha hecho un pacto consigo mismo de ser fiel contigo. Ha hecho un compromiso consigo mismo para ser fiel contigo y cuidarte, protegerte y hacer que todas esas promesas se hagan realidad en tu vida. Dice ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 13, si fuésemos infieles, Él no me va a responder igual. Y ten eso en tu corazón, porque Dios es fiel contigo. A pesar de que hoy tú le hayas fallado, Dios, si tú te acercas a Él, Él va a perdonarte. Él no te va a rechazar. Él no te va a menospreciar si tú le has estado fallando en tu vida.
Si tú has estado apartado del Señor, vuelve tu corazón y el Señor te recibirá con los brazos abiertos. Pero entiende algo, y esto es bien importante que tú lo comprendas, lo que dice allí en Filipenses 1:6, que dice, estando persuadido de esto, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él no depende de ti en nada. Él quiere bendecirte siempre y en todo momento. Él quiere que tú puedas tener esa confianza plena y esa certeza de que Dios ha prometido cuidar de ti. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy se hace vigente. Tal vez el rey David lo escribió hace no sé cuántos años. Pero esa palabra es viva hoy porque Dios es fiel a su palabra y hará que se haga realidad en tu vida. Dios es fiel. Lo segundo que yo quiero que tú entiendas es que Dios no miente. No miente. Y quiero leerles Números 23:19. Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Volvamos a leer. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y aquí nosotros tenemos que aprender lo que la palabra del Señor dice. Dios no miente. Dios no miente. Dios no se equivoca contigo. Lo que Dios dice en su palabra lo hará y lo hará realidad en tu corazón. Y si Dios dice en Filipenses 1:6 que el Señor cumplirá, que nuestro Dios cumplirá su propósito de bendición para mí, ten la certeza de que tarde o temprano en tu vida vas a ver resultados. Vas a ver el fruto, porque Dios no miente. Dios es fiel, pero Dios no miente. Dios no te dice algo hoy y mañana te cambia las cosas. Él dice claramente aquí en Números 23:19 que Dios no es hombre. Y no es hombre en el sentido de que Dios no está en nuestra propia condición humana pecaminosa. De 100 palabras que tú dices, 2,000, 25,000 palabras que hablamos diariamente, ¿cuántas de esas son mentiras? ¿Cuántas mentiras planeamos decir? Pero Dios dice, yo no soy igual que tú. No soy hombre para mentir. Nunca iguales a Dios a tu propia condición humana. Nunca trates a Dios como si Él fuera otro ser humano. Tenemos la convicción plena de que el Señor Jesucristo subió en cuerpo a los cielos. Físicamente, nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Físicamente, porque subió en cuerpo, pero Él es como Dios, está en todo lugar, porque ese es uno de sus atributos, la omnipresencia. Pero no significa que Jesús es un hombre pecaminoso. Aquí Dios dice, Dios no es hombre para mentir. Hay una gran diferencia en entender que Jesucristo se hizo hombre físicamente, pero Él es Dios. Pero nosotros no podemos creer que Dios a mí me prometió algo y después me cambió las cosas. O que Dios miente, o que si Dios me dijo que algo iba a pasar en mi vida y se ha tardado en mi tiempo, el entender mi tiempo, y se ha tardado, entonces Dios mintió. Tampoco dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no te dice a ti, yo te voy a bendecir, pero si tú me fallas, yo me arrepiento de haberte dicho lo que te dije.
Dios cumplirá sus palabras, porque Dios no miente. Dios es veraz eternamente y para siempre. Estas son verdades y estos son fundamentos de nuestra vida en la fe. Dios no te va a mentir. Lo que Dios dijo, lo hará. Y lo que Dios habló, lo ejecutará, lo hará realidad en tu vida. Por eso vamos nuevamente a Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Dios no se cansa de ti. Tú le has podido de pronto fallar en tu vida a Dios, pero Dios no se cansa porque Dios no es hombre. Y Dios en su longanimidad, en esa largura de misericordia que puede tener hacia ti, te sigue amando. Te sigue amando. No significa que entonces Dios ama mis errores, ama mi pecado. No, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al ladrón, pero aborrece el robar. Dios ama al hombre adúltero, pero aborrece el adulterio. Dios te ama, pero Dios no te va a mentir. Si Dios tú estás en el camino del Señor en tu vida, Dios hará realidad ese propósito. Y el tercero, ya vimos que Dios es fiel, que Dios no miente. Y lo otro es que Jesús no cambia. Y quiero que miremos Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 en el verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Apréndete este verso, Hebreos 13, 8. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesús no cambia. Lo que predicó Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, en el capítulo 6 de Mateo, Jesús lo hace realidad. A pesar de que cuando dice la palabra en Isaías 53, en el verso 5 y 6, o en Mateo o en Lucas, cuando flagelan a Jesús, el cuerpo de Jesús, y Jesús está completamente destruido, azotado, ensangrentado. Pero luego en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan ve al Señor Jesucristo, lo ve en gloria, lo ve glorificado. Y eso es bien importante que entendamos nosotros. La esencia de Jesús, Jesús tiene las heridas en sus manos. Jesús no borró las heridas de sus manos cuando subió a los cielos, ni de sus pies. Porque esa es el recuerdo, y es la señal, y es la marca del amor de Dios por nosotros. Jesús sube físicamente, pero es glorificado, porque dice la palabra que Él es el primogénito de los resucitados. Y dice la palabra que este cuerpo corrupto se vestirá de incorrupción. Y seremos semejantes a los ángeles. El Señor está glorificado en este momento. Está en gloria, hermoso. Lee Apocalipsis capítulo 1. Está glorificado, está hermoseado en gloria, porque cumplió el propósito, cumplió el objetivo y fue glorificado. Pero lo que tenemos que entender aquí es que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es decir, lo que Jesús nos enseñó, el propósito de Jesús, que vino a la tierra de morir por nosotros, de derramar su sangre por ti y por mí, y cumplir en Él, el Padre, todas las promesas, y hacernos bendición, y cumplir todos aquellos propósitos que Dios cumplió en Cristo, pero también en nosotros. Dios no va a cambiar eso. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre.
Jesús no cambia. No es que Jesús ya en este momento nos va a cambiar el evangelio y nos va a hablar otras cosas. No, lo que Dios dice en su palabra quedó escrito. No hay otra revelación. No hay otro evangelio raro por ahí escondido. Lo que el Señor dijo quedó escrito y eso se cumplirá en nuestras vidas. Apréndete estas tres cosas. Dios es fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Dios no miente, Números 23:19. Y el Señor Jesús no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Nuestro fruto no descansa en el destino y en la suerte. Tu vida no depende de la suerte, de qué sucede en tu vida. Que tú estás preso del destino. A ver, ¿a dónde tu vida va a llegar? No. Tú tienes, mientras que estés con el Señor, hay un propósito, hay un plan maravilloso en tu vida. Hay un plan donde Dios hará cumplir sus promesas. Tal vez eso no significa que por el hecho de que tenemos un plan en Dios, todo va a salir bien. Tal vez, como hablábamos al principio, tal vez hayan situaciones difíciles que Dios necesita pasarnos por ahí para formar nuestro corazón. Cuando soy hijo de Dios, Él traza un plan, pero ese plan mira a la eternidad. Y eso tenemos que aprenderlo. No es solamente el hecho que muchas veces las personas piensan equivocadamente. No, es que Dios cumplirá su propósito en mí. Es decir, que Dios está, digámoslo así, está a mi servicio para que yo sea una persona bendecida, plena en la tierra. No, tenemos que entender algo claro. Y es que Dios, la mira de Dios para tu vida está en la eternidad. No aquí. Pueda que el Señor aquí nos haya prometido ser bendecidos, ser prosperados, porque son los beneficios que recibimos por la cruz. Pero Dios apunta a la eternidad, no apunta a la tierra. Porque nosotros, si el Señor viene, amén. Pero si no, vamos a tener que morir. Y por más de que el Señor nos rejuvenezca y nos veamos jóvenes, pero va a llegar un momento que si el Señor no viene por nosotros, pues nosotros vamos a tener que morir. Entonces se entiende algo, y es que eso que Filipenses 1:6 dice también, que Dios cumplirá su propósito, es porque Dios quiere gozar contigo la eternidad. Quiero leerte Apocalipsis capítulo 7, del verso 9 al 13. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Verso 14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Esta es la promesa. Dios apunta a la eternidad. No es solamente que tú digas: Dios cumplirá su propósito, y su propósito es que yo sea rico, que yo sea sano, que yo tenga de todo en este mundo. No. El propósito final de Dios es que tú estés eternamente en esta gran multitud que habla Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Dice: aquellos
dice aquí en el verso 14, aquellos estarán allí, aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Es decir, nuestro Cordero, aquel Cordero que ve aquel hombre de Dios que es Juan el Bautista y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo y eres lavado con su preciosa y bendita sangre. Mira lo que dice aquí en Apocalipsis. Dios apunta siempre a la eternidad. Esto es pasajero. La Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y Dios quiere que tú pongas tu mirada, sí, en las bendiciones presentes, en la bendición presente. Pero Dios quiere que tu mirada esté puesta en la eternidad, porque es allí donde nosotros debemos ponerla. Y con esto voy concluyendo. Luego dice, ahí en Filipenses, el verso que hemos leído hoy, capítulo 1, verso 6, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la buena obra. Y miren, hay que entender algo, y es que todo lo que Dios hace en tu vida es bueno. Así para ti no sea bueno, pero para Dios sí es bueno. En Jeremías capítulo 29, en el verso 11, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Aquí el apóstol Pablo, allá en Filipenses, dice, la buena obra. Y aquí vemos nosotros en Jeremías capítulo 29, verso 11, lo que dice la palabra. Dice, porque yo sé, ahí habla Dios, ¿no? Dios le está hablando a su pueblo y le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Dios piensa bien de ti. Dios, su buena obra, sus planes de Dios para ti son buenos. Para ti de pronto la situación que has vivido o que tuviste que vivir es dura, difícil. Pero para Dios fue bueno lo que tuviste que vivir. Porque eso o te enseñó algo o va a tener un fruto en la eternidad. Yo recuerdo un libro hace muchos años que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es difícil leer ese libro porque es muy cruel y es muy real ante muchas situaciones. Porque hay cosas que para nosotros no tienen sentido que Dios haga. Y a veces quisiéramos que Dios nos explicara por qué hizo lo que hizo. O por qué está permitiendo lo que está permitiendo en mi vida. Pero yo tengo que entender que todos los planes y propósitos de Dios son buenos para mí. Porque Él es bueno. Dios es bueno. Dios no es malo. Y Dios permite toda situación en nosotros para perfeccionarnos y formar nuestro corazón. Tal vez ni yo, como pastor, ni nadie en este mundo tiene una explicación para lo que tú estás viviendo. Pero mi palabra para ti esta noche es entender que a pesar de lo que tú estés viviendo en tu vida, de las cosas que tú estés pasando, Dios cumplirá su propósito. Y su propósito es bueno para ti, es de bendición para ti. Porque Dios es fiel, porque Dios no miente y porque el Señor sigue siendo aquel que siempre ha sido. Y Él está contigo y Él está a tu lado en estos momentos, aunque parezca difícil, aunque parezca que no tienes explicación alguna, pero el Señor está de tu lado. Y luego dice ahí en Filipenses 6, en el capítulo 1, verso 6, dice que el Señor, dice ahí la palabra, Él perfeccionará su obra hasta el día de Jesucristo. Y eso es bien importante. La palabra perfeccionará en el griego original que está aquí en la palabra es la palabra epitelo, que significa terminar o concluir o completar algo. Dios no deja una obra a medias. No hay nada más increíble de muchos grandes artistas que murieron sin terminar sus obras.
Beethoven dejó obras inconclusas que luego vinieron otros a terminarla. Muchos hombres de Dios como Matthew Henry, un gran teólogo bíblico, no murió y no alcanzó a terminar su obra y fueron otros los que la terminaron. Música, hace poco leía de una obra musical que a través de inteligencia artificial lograron terminar la obra musical. La había dejado, el autor había muerto y lo que hace la inteligencia artificial es terminarla. Dios no lo hace. Dios lo que comenzó contigo lo termina y lo termina con entusiasmo. Dios no es un artista que se aburre de estar haciendo la obra contigo. Dios no se cansa contigo. Dios se entusiasma en su amor a que cada día te pula más y te haga ver su resplandor y su gloria. No pienses que Dios te deja a un lado, que Dios se aburre de ti. Dice ahí su palabra, que en esa palabra epitelo es que Dios concluirá lo que comenzó. Y lo que Dios comenzó en tu vida lo va a terminar. No te preocupes. Descansa en el Señor. Tal vez hoy no estás viendo las cosas, pero ten la certeza de que el Señor cumplirá su palabra en tu vida. Quiero que miremos el Salmo 138 en el verso 8. Salmo 138 en el verso 8. Salmo 138, verso 8. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vuelvo y leo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Y el salmista aquí en el capítulo 138 confiesa lo mismo que el apóstol Pablo, miles de años atrás, muchos años atrás. Dios cumplirá su propósito en mí. Esa debe ser tu confesión. Señor, tú cumplirás tu propósito en mí, en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa, en mis nietos, en mis familiares, Señor. No te afanes, todo llegará en su tiempo. Tal vez tu tiempo no es el mismo tiempo de Dios. Tal vez tú quisieras que Dios estuviera sujeto a un calendario de 365 días, a un día de 24 horas. Pero no es así. Los tiempos de Dios son perfectos, pero todos están dentro de un propósito que Dios cumplirá. Lo que Dios te ha prometido lo hará realidad. Y en el Salmo 138 lo dice: Dios, el Señor, cumplirá su propósito en mí. ¡Qué gran esperanza! ¡Qué gran esperanza para nosotros saber que un Dios fiel, un Dios que no miente, un Dios que siempre permanece, está con nosotros! Que Dios piensa bien de mí, Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Porque Dios quiere que tú entiendas que lo que dice aquí la palabra, donde comenzamos a leer nosotros en Filipenses capítulo 1 verso 6, dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Dios no te va a dejar a medias. Dios hará cumplir ese hermoso propósito, ese hermoso objetivo en el cual tú hoy estás encaminado. Donde tú estás caminando, a pesar de que tú no veas de pronto frutos, o de pronto tú ves que las cosas están oscuras, o tal vez tú te miras como si fueras una obra de greda y te miras y te falta un brazo, una pierna, pero el Señor, tenlo por seguro, que te hará una hermosa creación, te hará algo hermoso. Tal vez aquí lo verás y tal vez en la eternidad nos encontremos todos y veamos que todo lo que tuvimos que vivir en la vida fue hermoso y fue dentro del propósito de Dios en nosotros. No temas, ninguna oración que tú hayas hecho fue echada a la basura. A veces pensamos: Señor, pero yo he orado por esto. Dios ha guardado tus oraciones. Señor, pero es que yo he sido fiel. Yo he estado en las reuniones, Señor, yo he sido fiel. Dios mío, no veo el fruto. Lo vas a ver.
vas a ver el fruto de todo lo que has sembrado. La palabra de Dios dice: el que siembra con lágrimas, con regocijo recoge. Ten la fe y la convicción de que pronto verás ese propósito de Dios cumplido y mirarás atrás y vas a decir: Señor, tal vez en esos momentos yo no entendía, pero hoy puedo entender el propósito tuyo en mi vida porque tú lo has hecho. Y luego dice ahí al final de Filipenses 1:6, dice que Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entenderlo, lo que les decía de Apocalipsis capítulo 7. No es solamente que tú te autorrealices y tengas todo lo que tú quieras aquí en la tierra. Es entender que un día tú y yo nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Nos vamos a encontrar con Él. Y ese caminar en la tierra, aquí cuando tú estás conociendo la palabra, edificándote, aceptando al Señor en tu vida, dará un fruto eterno y permanente. No podemos pensar que el propósito de Dios es solamente mi satisfacción personal. No es solamente que Dios me va a dar el mejor carro, la mejor casa, me va a dar salud, me va a dar mucha vida, sino que siempre tenemos que entender que en algún momento tú y yo nos encontraremos con el Señor Jesucristo en la eternidad. Y sabemos que nos podremos gozar eternamente, como dice allí en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ver su gloria y estaremos con Él, porque ese es el objetivo. La cruz del Calvario no fue solamente para que tú tengas prosperidad, para que tú tengas sanidad. La cruz del Calvario fue para darte vida eternamente y para siempre.